¿se puede curar 100% el trauma? Es decir, o toda la vida, o aprendemos a convivir con él. Esa es la pregunta. Hay gente que aprende a convivir, pero porque no van a terapia y deciden que, o porque no lo saben, o porque piensan que ese malestar es normal, es el dolor de la vida y pues es que no hay nada que hacer, ¿vale? Pero entonces esa gente no va a terapia y aprenden a convivir con ello, ya está, no hay más. Que a toda esa gente es como, bueno, es que quizá hay solución, no hace falta que cargues con ese peso tan grande, si lo puedes cambiar, pues... Pero la gente que va a terapia y puede integrarlo, hay solución. Y la mayor parte de gente, 100%. Hay algunas condiciones que si a raíz de tú enfermar por trauma acabas teniendo otras derivadas, esas otras derivadas pueden ser más complicadas. Es decir, lo que decíamos del... una de las comorbilidades más habituales del estrés postraumático es el consumo de sustancias. Si tú acabas desarrollando un trastorno de uso de sustancias, puedes integrar el trauma, pero luego ya el cerebro se te ha quedado totalmente alterado debido al uso de sustancias que has estado haciendo durante X años, pues tu cerebro no va a volver. No podemos restituirte todas las neuronas que has perdido, yo qué sé, se te han ido los dientes, se te ha ido el tabique, se te ha ido el hígado. Claro, o sea, hay cosas que no te van a poder, a día de hoy la ciencia no te va a poder regenerar. Entonces quizá tú integras el trauma, ya veríamos el uso de sustancias, depende de lo avanzado que esté el trastorno, pero hay cosas a nivel físico que quizá no recuperas. De ahí la autocompasión, ¿no? Ser amables con nosotros mismos, ¿no? Que decíamos antes, sí, hablarnos bien. Creo que... Nos hablamos mal. Yo creo que la mayor parte de gente se habla mal. No siempre, o sea, quiero decir, no. De hecho, sería terrible si siempre nos hablásemos mal. Pero hay poca gente que se anime, que se hable bien y... O sea, por ejemplo, ¿no? Yo, sabéis, llevo un montón de años dedicándome a esto. Yo me he tenido que trabajar un montón de cosas, ¿no? Yo cuando acabé la carrera y empecé a meterme en el mundo de las emergencias, del trauma, y al principio trabajaba con autismo y luego ya el primer año empecé a cambiar, emergencias... Joder, hice un montón de trabajo porque te confronta con, ¿no? Antes que decíamos los padres los confrontas, te confrontas con cosas muy duras que te hacen revisitar cosas que a ti te han pasado y luego que la vida pasa, ¿no? A mí, por mi vida, ¿no? Se empezó a morir muchísima gente y en pocos años se murió todo el mundo. Entonces, ostras, te tienes que trabajar muchas cosas porque tú estás en contacto con ese sufrimiento de las otras personas y no me puedo estar contagiando. Yo tengo que tener lo mío resuelto, ¿no? O luego empiezas a leer, a estudiar y te das cuenta, vale, ¿yo cómo me hablo? Entonces tú vas a terapia. Todos los psicólogos, si no van, deberían ir. A todos los profesionales en general de la salud mental deberían ir a trabajarse y de lo social. Todo el mundo que trabajamos con dolor ajeno deberíamos estar trabajados. Y tú te analizas y te ayudan a poder entender qué cosas, pues quizá te estabas diciendo de una manera y quizá lo que te tienes que decir es, venga, tú puedes, ánimo, en lugar de decirte, pues es que no hace falta ni que lo intentes, pero si no ves que los demás son más guapos que tú, estoy exagerando, pero, ¿no? Y pues ¿dónde vas? Pero si... Pues si no eres rubia, ¿dónde vas a ir? Si no te van a creer en ningún sitio. Pues en lugar de decirte esto, pues... Bueno, pero tú eres mucho más simpática, pues tira para adelante. Sí, yo creo que no estamos acostumbrados a hablarnos bien, en general. Y yo creo que eso se aprende. O a veces tomamos conciencia y cambiamos. Bueno, eso también va muy asociado, ¿no? En el decírnoslo a nosotros mismos, pero también hacia los demás. Creo que la parte fácil, ¿no? Siempre a lo mejor es la crítica y creo que cuando tú... Ostras, Vladi, me ha encantado el trabajo que has hecho estos días, tal, ¿no? Al final estoy haciendo aquí como un gesto que a lo mejor no estoy mostrando dureza en algunos casos, ¿no? No estoy mostrando esa firmeza y puede ser que a nivel social lo entendamos más a nivel de vulnerabilidad. El hecho de decir cosas bonitas, ¿no? Y lo mismo creo que puede pasar a nivel personal. Creo que es más fácil criticar a gente que no conoces y creo que... Estos días escuchaba reflexiones sobre el anonimato. Creo que es fácil criticar desde el anonimato, pero en general a la gente que quieres la tratas bien. En general, no, muchos libros estos como de autoayuda, lo que te dicen es háblate a ti como le hablarías a tu mejor amigo, ¿no? Ese tipo de cosas, ¿vale? Vale, entonces
en el fondo, sí, es así, ¿no? Quiero ser la persona que mi perro piensa que soy. Vale, entonces, ese No, tipo algo de así, cosas que bueno, no vamos a criticar a los seguros de autoayuda, pero realmente la ciencia que hay detrás de esto, en principio, vamos a rescatar algo positivo, es eso, es que normalmente nos es mucho más fácil hablarle bien a alguien querido porque quieres aliviarle el dolor, hacérselo más fácil, pero luego cuando es a nosotros mismos acostumbramos a ser más críticos. También porque al final somos quien más nos conocemos, ¿no? Entonces, normalmente podemos ser mucho más conscientes de nuestras carencias y nuestras limitaciones, entonces nos las señalamos. Es decir, que hay una falta de amor propio. Mucha gente sí. Hay gente que no, ¿eh? Gente que se quiere mucho. Hay gente que tiene exceso de amor propio. Pero sí, yo creo que en general hay una carencia de amabilidad propia. Muy entendido. Yo quería preguntarte, imagínate que hay personas que no disponen pues, de la capacidad económica para acudir a profesionales como lo sois vosotros, ¿no? Y no tienen esos recursos. Entonces, ¿qué consejos les podrías dar para, bueno, de algún modo, de forma a nivel de autorregulación, trabajo personal, qué estrategias, qué herramientas, qué tipo de actividades le pueden hacer más llevadero llevar este trauma? Vale, si hay trauma, tienes que ir a un especialista. Hay muy buenos especialistas en la pública. Sí que es cierto que históricamente ha sido algo infradiagnosticado, que no había conciencia de ello, ni siquiera profesionales entrenados para hacerlo, pero esto está cambiando en los últimos años. Al final, ahora estamos aquí en Barcelona tenemos la suerte de tener grandes profesionales formados en trauma muy buenos en la pública y incluso unidades que empiezan a estar especializadas en esto en los grandes hospitales de referencia de la ciudad. Dicho esto, es decir, si realmente has enfermado, tienes que ir a un especialista. Si no, en tu día a día puedes hacer cosas para fomentar tu bienestar a diferentes niveles. Hay un punto que sé que me estás diciendo porque yo, de hecho, hago un capítulo justo de ejercicios, de cómo poder afrontar pequeñas crisis en el día a día, de cómo potenciar la resiliencia. Hay muchos ejercicios. Entonces, hay mucha gente que habla de diferentes estrategias, de diferentes cosas que podemos hacer tanto en un momento de crisis para recuperar nuestra estabilidad como a lo largo de nuestro día a día. Y son cosas que la mayor parte de nosotros podemos intuir, ¿no? Hay cosas muy generales. Cuidarse, ¿no? Estar bien físicamente, tener un equilibrio entre... Pero son cosas que hay veces que es que no puede... Lo que me da coraje, voy a decir, de según qué fórmulas tipo panacea que se dan en estos casos, es que no es real, no hay nada que le aplique a todo el mundo de la misma manera. Entonces, por eso yo he puesto un capítulo con 24.000 cosas, porque encontrarás la que te vaya bien y si no, te doy opciones para que puedas buscar o al menos saber qué tienes que buscar. Pero no hay nada que le vaya a ir 100% bien al 100% de la gente. Entonces, cualquier cosa que yo ahora te diga va a sonar a fórmula mágica que luego realmente no va a ser como tal. Entonces, hay un montón de especialistas. El consejo es que preguntes a tu médico de cabecera, que preguntes a si estás en una empresa que tienes un servicio médico, si estás en el cole al orientador psicopedagógico, que le preguntes a tus padres qué les funciona a ellos para, que le preguntes a tus amigos qué les funciona para. En la mayor parte de... Nosotros, por ejemplo, tenemos un curso de primeros auxilios psicológicos. Una de las estrategias que se hace y que funciona muy bien es, a nivel grupal, una de las sesiones compartes estrategias de afrontamiento propias. Entonces, entre iguales vas descubriendo, pues a mí me funciona esto, a mí me funciona lo otro. Tuve una chica que me decía, no, bueno, claro, es que yo cuando estoy muy así me pongo a tocar el ukelele. ¿Te va bien? Perfecto. ¿Por qué? Porque es... Claro, ¿qué hay detrás de eso? Es manipulativo, tienes que estar concentrada en algo mucho más físico, dejas que el cerebro funcione en segundo plano. La música te resulta agradable, te relaja, bajas, tu sistema nervioso autónomo se regula a nivel parasimpático. Es decir, sí, hay muchas cosas, pero si yo ahora, por ejemplo, digo, no, es importante que todo el mundo toque el ukelele, pues no.
no va a ser porque no a todo el mundo le va a funcionar tocar el ukelele. ¿Sí? Para ir finalizando, nosotros ya te hemos explicado antes que también nos enfocamos un poquito la salud mental, pero lo enfocamos un poquito en las redes sociales, ¿no? ¿Crees que el boom de las redes sociales y el entretenimiento masivo que hay a través de Internet dificultan un poquito la gestión de los traumas? No lo sé, creo que todas estas cosas, creo que son, uno es un arma de doble filo. Es decir, por un lado, acerca la salud a los profesionales sanitarios de la salud mental a todo el mundo, democratiza de alguna manera la salud mental y creo que eso está bien. Por otro lado, bueno, se puede hacer un mal uso. Y creo que también hay una parte en las redes sociales, lo que decíamos antes, que puede servir de forma de evasión que haga que no puedas afrontar o que te permita hacer evasión de ciertas cosas y no afrontar ciertas realidades, con lo cual es un factor de riesgo para que acabes enfermando. Cuando a veces la gente no habla de las nuevas tecnologías con las generaciones de peques y tal, que hay que prohibir, que no hay que prohibir, yo pienso que ni nosotros como adultos sabemos bien cómo relacionarnos con las nuevas tecnologías. Entonces, ¿cómo vamos a ayudar a los peques o a las nuevas generaciones a relacionarse con ellas si nosotros muchas veces tampoco tenemos relaciones sanas con los dispositivos móviles o con las redes sociales? Yo veo muchos adultos que también están muy mal. Entonces, si nosotros no sabemos cómo gestionarlo, porque es algo que es nuevo, ¿no? No tenemos todavía suficiente conocimiento. De hecho, muchos estudios, o sea, muchos científicos te dicen, bueno, es que ya empezamos a tener base de conocimiento, pero quizá hace falta un poco más de tiempo para ver realmente pues qué impacto positivo, negativo, que... De hecho, la mayor parte de gente te dice que no son las nuevas tecnologías per se o las redes sociales per se, sino el uso que se hace. De hecho, ahora lo que se está abogando es por hacer un uso acompañado de las redes sociales. Entonces, creo que es un tema delicado. Creo que tiene cosas que pueden ser muy buenas y cosas que dan mucho miedo.